Bien, bueno, vamos a estar compartiendo algunos principios y algunas ideas prácticas que nos van a ayudar a planificar nuestro envejecimiento, ¿sí? Cómo poder ser, cómo alcanzar la madurez y cómo empezar a tener una vida fructífera después de los 50 años. Y el primer principio que queremos compartir lo llamamos el principio de la renovación continua y está basada en 2 Corintios 4, 16 al 18, esta porción de las Escrituras donde dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, ¿sí? Es importante, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos entrando eh, a un envejecimiento, ir renovando nuestra visión de lo que significa envejecer, porque crecimos con determinadas mentiras frente a lo que es envejecer. Y esas mentiras fueron condicionando nuestra forma de pensar la vejez. Esta mala visión genera acciones que repercuten y que realmente impactan en nuestra forma de pensar la vejez. La vejez es la oportunidad o al mismo tiempo una tragedia. La diferencia entre una oportunidad y una tragedia es nuestra propia mentalidad. Nuestros pensamientos frente a la vejez hace que de alguna manera tenga un impacto en cómo afrontamos el paso de los años. Por eso, si queremos empezar a cambiar nuestra forma de ver la vejez, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar la vejez, ¿sí? Renovar la identidad y nuestro llamado, ¿sí? A medida que vamos creciendo, vemos la oportunidad para empezar a reconstruir quiénes somos y cuál es nuestra misión aquí en la Tierra. Lo que notamos con el paso de los años es que nuestro compromiso con el Señor y con nuestro llamado va decayendo, especialmente en muchas personas cuando empiezan a tener familia, tienen hijos, empiezan muchas presiones laborales, familiares, muchas necesidades económicas. De alguna manera eso nos va quitando enfoque, en vez de enfocarnos, nos desenfoca y muchas personas empiezan como un declive en su vida espiritual y en su compromiso con extender el reino de Dios. Sin embargo, esto no debería ser así. De hecho, vemos en las escrituras que personas como Pedro, Pablo, Moisés, Caleb han tenido su mayor impacto en el reino de Dios después de los 60 años. Entonces, quizá nos encontramos en los 40, 50 años entrando en una especie de situación que nos lleva a decaer en esta curva y quizá hay dos oportunidades, ¿no? Justamente esto que puede llegar a ser un desafío, ¿sí? En vez de enfocarnos, nos termina desenfocando y también cuando llegamos a la etapa de la jubilación, muchas veces las personas se jubilan de su llamado, de su ministerio y al contrario, quizás la oportunidad para empezar a comprometernos de lleno con nuestra identidad y nuestro llamado. La pregunta que queremos hacer ahora y cada uno puede empezar a compartir: ¿qué creen ustedes que hace de que esta curva cada vez más en muchas personas, inclusive nosotros estamos a un paso, ¿no? de caer en esa curva? ¿Qué es lo que hace de que la vida espiritual y el compromiso con el reino con el paso de los años vaya decayendo? ¿Qué piensan ustedes? Pueden abrir sus micrófonos y compartir. Bueno, yo pienso algo que compartíamos en la mañana, en el grupo de oración. En Corintios habla de que mire cada uno cómo va construyendo, ¿no? Entonces creo que es un poco el resultado de cómo vamos construyendo cada día sobre el fundamento que es Cristo, ¿no? Dice que si construimos con madera, heno o hojarasca, pues cuando llega la prueba el fuego consume, ¿no? Y cuando construimos con piedra, con piedras preciosas, sí, oro, plata, pues la obra resiste la prueba. Entonces, si no hemos estado construyendo una relación con Dios
pues sólida. Obviamente cuando llegan las presiones por las cuestiones propias de la edad, la familia extendida, toda la problemática que trae, pues nos vamos a ir, no vamos a poder resistir, ¿no? Y se va a acabar lo poco que hayamos hecho, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Sergio. Eh, ¿Quién más puede opinar y compartir? Creo que pasa por ahí, por cómo permanecemos nuestra relación con Jesús, como dice en Juan 15, lo que decía él también, o sea, eso, cómo estamos construyendo esa relación, va a ser mucho reflejo de cómo vamos a estar viviendo nuestra vida después de los 50. Y más allá de cómo hemos llegado a los 50, porque a veces bien, a veces más o menos, lo importante es cómo vamos a ver de acá para adelante. Bien, gracias, Ale. Gracias. Parecería que con el tiempo uno va potenciando aquellos aspectos que tienen que ver con todo lo que hemos vivido en la vida previa, ¿no? A lo que podríamos llegar a ser la madurez. Entonces, permanentemente estamos como en esa búsqueda de equilibrio y algo que muchas veces uno observa es que una de las cosas que hace que la curva decaiga es que se pone muchas veces el énfasis en el cuidado. Ya somos gente grande, ya no podemos estar con tantas aventuras, ya tenemos que estar cuidando quizá nuestra salud y no podemos estar haciendo viajes, o quizá es como que ponemos el foco mucho en nuestras debilidades y no en el poder de Dios. Y también justamente hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Porque también sería riesgoso si ponemos siempre si no ponemos el foco en nuestros riesgos, ¿no? Pero es importante como encontrar ese equilibrio permanente entre esto, ¿no? De cuidarnos a medida que el tiempo pasa, pero también la importancia de ir asumiendo riesgos, ¿sí? De asumir desafíos que de alguna forma nos van a permitir avanzar con el reino de Dios, ¿sí? Eh, con respecto al tema de la identidad, es la oportunidad, la vejez, para empezar a preguntarnos realmente quiénes somos y si nuestra vida se alinea con realmente con quiénes somos, ¿sí? A lo largo de toda nuestra vida tendemos a construir nuestra identidad a partir de lo que hacemos, a partir de lo que tenemos y no a partir de quiénes somos, ¿sí? Fíjense que mucha gente a veces dice, yo quería ir a la universidad para ser alguien, ¿no es cierto? Bueno, eras alguien antes de ir a la universidad, antes de tener un título, ¿no? O muchas veces las personas se apoyan en las cuestiones materiales, tratando de comprar cosas y desgastan, digamos, su vida con tener una casa grande, un auto y cosas así que de alguna forma eso eh, que no son cosas malas, pero que de alguna manera han construido su vida en un montón de cuestiones que los han alejado de su propósito. Entonces la pregunta que nosotros podemos empezar a hacernos es quiénes somos, porque eso va a determinar cómo vamos a vivir, ¿sí? A lo largo de toda nuestra vida, desde que nacimos, fuimos asumiendo distintos roles y esos roles han dado forma a nuestra identidad. Por ejemplo, cuando nacimos, ¿sí? Y vamos a hacer esta ilustración de los sombreros, por ejemplo, nos pusimos como el rol de hijo, ¿sí? Fue el primer sombrero que nos pusieron nuestros padres, ¿no es cierto? Que nos cuidaron, nos protegieron, y de alguna manera, bueno, adoptamos y vivimos como, sí, como hijos. A medida que fuimos creciendo, quizá me pongo otro sombrero, quizá adolescentes, fuimos creciendo, fuimos estudiantes, empezamos a trabajar, después pasó el tiempo y nos pusimos otro sombrero más que tiene que ver con esto de ser padre, ser esposo, ¿sí? Ser trabajador, tener mi empresa. Después pasó el tiempo y nos pusimos quizá un sombrero ministerial, ¿no? Ser pastor, ser misionero, empezar a trabajar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el paso de los años? Que quizá nuestros padres murieron, entonces ya dejamos de ser hijos, o quizá nuestro cónyuge falleció y ya pasamos a ser viudos, y quizá nos jubilamos y dejamos de ser trabajadores, ¿sí? Y quizá nuestro cuerpo ya no nos permite llevar a cabo una misión pastoral como la hacíamos antes, y dejamos quizá de ser pastor o misionero de tiempo completo como lo éramos quizá hace tiempo,
¿Y qué pasó? Nos quedamos prácticamente sin ningún sombrero y eso realmente lo vivimos como un atentado a nuestra identidad o la oportunidad para reconstruir nuestra identidad en Dios, porque hemos venido a la tierra sin ningún sombrero y nos vamos a ir de esta tierra sin ningún sombrero. Entonces, esta es la oportunidad que nosotros tenemos para empezar a poner nuestro foco en el autor de nuestra identidad, que es Dios. Porque si nuestra identidad a lo largo de nuestra vida adulta la enfocamos en el trabajo, cuando nos jubilamos, ¿qué sucede? Nos morimos. Entonces, por eso hay una tendencia quizá adictiva a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no está puesta en Dios, sino en nuestro campo laboral. A medida que envejecemos, tenemos la oportunidad para empezar a preguntarnos quién somos para Dios. Y eso nos ayuda a entender esta obra maravillosa que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Porque en Cristo Dios nos acepta, para Dios somos verdaderamente importantes, Él nos llamó su Hijo, Él nos llamó a estar completos en Cristo, ¿sí? En Cristo hemos sido justificados y Él nos llamó a vivir una vida en santidad, a dar fruto, somos templos de Dios, somos sus testigos, somos colaboradores, embajadores del reino. Entonces vemos que nuestra identidad se puede empezar a reconstruir en la medida que dejamos esas mentiras que hemos creído a lo largo de nuestra vida para escuchar esas verdades que Dios dice a cada uno de nosotros. Y la vejez también es la oportunidad para renovar nuestro compromiso con nuestra misión de ser un discípulo de Cristo y nuestra misión de hacer discípulos de Cristo, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante este principio de renovación? Porque nos ayuda a ir construyendo nuevas acciones. Mi visión de mi identidad, de mi llamado, de mi visión y de mi propio envejecimiento va generando acciones concretas y cotidianas que van dando forma a mis rutinas. Y esas rutinas van constituyendo hábitos en mi vida, que pueden ser hábitos buenos como hábitos malos. Todo depende de qué, de mi visión. ¿Y por qué hablamos de la importancia de los hábitos? Porque al principio nosotros vamos a través de nuestras rutinas desordenadas o poco planificadas formando hábitos. Y esos hábitos, con el paso del tiempo, terminan formando nuestra vida, ¿sí? Y esto tiene que ver y va de la mano con el segundo principio, que tiene que ver el principio de la siembra y la cosecha. Y esto lo encontramos en Gálatas 2, Gálatas 2:6. Creo que, Martín, yo no veo, pero levantaste la mano, ¿puede ser? Levanté la mano porque quería saber hasta ahora si hay alguna pregunta. Uh-huh. Si alguno quisiera comentar algo de esto antes de pasar al segundo principio. Si alguno quisiera contar algún hábito o alguna disciplina que realmente les ha venido bien, ¿no? Haber practicado ahora que son jóvenes mayores, para decirlo de alguna manera. Para no decir viejos, pero digo, ¿no? Simplemente, ¿no? Algo que decía, bueno, mira, todos los días hago esto, o, no sé, como tal cosa, o tomarme una tequila todas las mañanas en ayunas me hace muy bien para mantenerme joven. Algo, no sé, ¿no? Pueden compartir algún tip. Bueno, a mí el hábito, yo creo que más grande que aprendí cuando conocí a los navegantes fue el leer la escritura todos los días. Sí, Sí. creo que ha sido fundamental, ¿no? Para mí. Muy buen tip, Gracias, Javier. Javier. Muy bien, eso es una bendición, la verdad. ¿Alguien más? Sí, Lourdes. Sí. Y seguir en grupos de estudio. Siempre también eso anima mucho. Uh-huh. Y
pues Dios es el que guía. Gracias, gracias Lourdes. Algo que también es importante como hábito es el ejercicio y es fundamental, y eso lo digo porque mi mujer lo hace todos los días, yo no, pero ella sí. Entonces yo veo la importancia de verdad de hacer de esto un hábito, porque nos permite también tener una presencia mejor y encontrarnos más sanos físicamente, ¿no? También a esta edad. Bueno, Muy bien eso, pero Sergio, muy bueno. a mí también lo que me motiva ya en estos años a hacer ejercicio es que me tocó ver a mis padres en la situación que quedaron en silla de ruedas y pues dependían de todos nosotros. Entonces, al ver a ellos cómo fueron envejeciendo y que no cuidaron ni alimentación ni el ejercicio, pues no hacían nada de ejercicio. Entonces, yo no quiero terminar, pues no me gustaría, si que de lo que dependa de mí, pues como ellos terminaron, quiero tener pues calidad de vida y valerme por mí misma. Y no es porque diga, ay, porque quiero estar bien y nada, o sea, físicamente hablando para verme bien, sino ya más bien por salud. Ujú. ¿Verdad? Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, Bien, y tiene que ver mucho con esto que decías, ese tema de que lo que vamos a cosechar en nuestra vejez probablemente es lo que hemos sembrado a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Y es importante esto, que nos hagamos la pregunta de qué es lo que queremos cosechar en nuestra vejez, porque eso hay que empezar a sembrarlo hoy. No esperar a ser viejos para poder empezar a pensar en nuestra vejez, sino que de alguna manera hoy podemos empezar a construir hábitos buenos que nos van a condicionar un buen envejecimiento, y si dejamos librado al azar todo esto, con seguridad se van a empezar a generar hábitos malos que van a condicionar un mal envejecimiento. Por eso es importante que podamos crecer en ser fieles y tener una actitud de mayordomos, ¿no? Dice la palabra en 1 Corintios 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿sí? Empezar a repensar cómo estamos viviendo nuestras vidas, tanto en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, y también respecto al reino de Dios, y qué nivel de mayordomía y de fidelidad hacen que podamos vivir una vida en santidad. Y una de las cosas que a mí me ayuda a ver cómo estoy viviendo mi vida es cómo estoy viviendo cada día, ¿sí? Porque un día es como la vida en miniatura. Y a veces pensamos que la vida espiritual pasa por el sábado y domingo en la iglesia o pasa por un viernes a la noche en el grupo, y en realidad nuestra vida y compromiso con Dios tiene que ver con lo que sucede en cada momento, en cada día, porque eso de alguna manera es lo que le va a ir dando forma a nuestra vida. ¿Qué tipo de hábitos van construyendo nuestra vida? Bueno, como decíamos, una buena alimentación versus a la comida chatarra. Hoy a veces ponemos mucho énfasis en, por ejemplo, sí, bueno, quiero tener una vida sana y no fumo, por ejemplo. Pero la comida chatarra es tan peligrosa como el tabaco, si nos ponemos a pensar, ¿no? Están en el mismo nivel de toxicidad para la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a veces, por ejemplo, no pensamos esto, ¿no? Que un embutido o una carne procesada o un fiambre equivale a lo mismo que fumarte un cigarrillo. Este tipo de cosas no los ponemos a pensar, ¿no es cierto? Y están instauradas en nuestra vida como algo natural. La falta de ejercicio, el aumento del sedentarismo, uno con el paso del tiempo lo que tiende a veces es a aislarse. Sin embargo, una de las cosas que mejor ayudan a tener una mejor calidad de vida es el tema de la socialización. En fin, el nivel de estrés, todo lo que tiene que ver con la forma en cómo estamos viviendo, van a ir constituyendo nuestros hábitos, ¿sí? ¿Y por qué hablamos tanto de los hábitos? Porque nuestros hábitos van moldeando nuestro carácter, ¿sí? En síntesis, lo que queremos transmitir en este primer bloque es que quien vive bien, de alguna manera va a ayudar a envejecer bien, ¿no? Porque en la vejez
se potencia todo lo positivo y lo negativo que hemos estado construyendo a lo largo de toda la vida. Ahora bien, ¿cómo puedo planificar un envejecimiento fructífero? ¿Sí? Y vamos a estar viendo algunos ejercicios prácticos y después Martín y Daniel y Diana van a ir ampliando todo esto, ¿no? Pero podemos empezar a dar un tips concreto que puede empezar a aplicarse hoy, que es la técnica de los mini hábitos, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a cambiar nuestra vida? Bueno, utilizando esta técnica de los mini hábitos que tiene como objetivo empezar a ponernos metas que sean ridículamente alcanzables. Por ejemplo, yo soy consciente de que capaz no hago ejercicio y que eso va a condicionar el día de mañana que tenga una vida dependiente, que como decían pueda terminar en una silla de ruedas. Bueno, ¿cómo puedo cambiarlo? Empezando a quizá caminando una cuadra por día. Si yo logro ser disciplinado todos los días caminando una cuadra, probablemente con el paso del tiempo no solamente camino a una cuadra, empiece a caminar más y probablemente se empiece a instaurar el hábito de realizar caminatas diarias largas que realmente van a ayudar en mi salud. Si, por ejemplo, yo soy consciente que leer las escrituras, como decía Sergio, es algo que puede hacer una diferencia importantísima en mi vejez, bueno, quizá puedo empezar a construir ese hábito leyendo todos los días, al menos 5 minutos, el tema de la palabra. Si yo veo que el tema de tiendo a aislarme, tiendo a estar, que le esquivo a esto de los grupos sociales y me doy cuenta de que eso realmente no es bueno y no me ayuda a mi persona, quizá puedo empezar a generar el hábito de hablar por teléfono a una amiga, aunque sea 5 minutos, ¿sí? Si yo me doy cuenta que nunca hago algo que me permita relajarme, que no hago nada que realmente me ayude a despejar mi mente, bueno, quizá puedo empezar a hacer alguna manualidad, solo 15 minutos. O sea, esto de empezar a generar un mini hábito es sumamente poderoso y nos puede ayudar a aumentar nuestro nivel de vida plena a lo largo de los años. ¿Cómo empiezo? Simple, empezar a implementar en mi rutina diaria algo que podemos llamarlo como la hora feliz, ¿no? Trato de identificar 5 actividades que me hagan bien, por ejemplo, y trato de asignarle un poquito de tiempo cada día. Si yo identifico, por ejemplo, que leer la palabra y orar me hace bien y es clave para poder tener una vida fructífera, bueno, empiezo a dedicarle un poco de tiempo cada día. Si yo veo que hacer una manualidad, visitar a los hijos y a los nietos, o estar con amigos, o ser discipulado por alguien y discipular a otros, son todas cosas que son importantes para mi vida, bueno, es importante como empezar a darle tiempo a aquellas cosas que nos hacen bien, ¿sí? Alguien dice que todos los días tenemos que tratar de hacer un poquito más las cosas que nos hacen bien y un poquito menos aquellas cosas que nos hacen mal. Por eso queremos compartir, además de todos estos principios, algunos testimonios, y uno de los testimonios que pueden ser muy animador para todos nosotros es la historia de vida y aquellas cosas que Daniel y Diana quieren compartirnos. Pero hasta antes de darle la palabra a Daniel y Diana, la idea es esta, ¿no? Que nosotros podemos empezar a cambiar nuestra forma de envejecer repensando un poco los hábitos que estamos construyendo día a día. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere hacer un comentario respecto a esto? ¿Mm? Bueno, entonces Daniel, Diana, les damos la palabra para que puedan compartirnos ustedes. Bueno, buenos días. Bueno, nos alegra estar siempre con ustedes. Y realmente los desafíos en los últimos años o décadas de la vida, para mí se resumen en dos, que el cuerpo se va debilitándose a la vez que las relaciones siguen creciendo, multiplicándose, relaciones físicas con parientes, familiares, así hay cada vez más hijos, nietos, sobrinos, etcétera, cuñados, bueno, y también relaciones con hijos espirituales, nietos espirituales, así que Dios va abriendo más campo a relacionarnos con más personas, que eso es bueno.
pero el cuerpo no tiene la misma capacidad que teníamos antes. Entonces, lo que he notado que para andar en el espíritu, como describe el fruto del espíritu que da amor, paciencia, todas esas cosas, a mí me cuesta andar en el espíritu si estoy cansado o si estoy enfermo. Si estoy cansado físicamente o si estoy cansado emocionalmente. Así que, bueno, es muy, muy importante lo que yo encuentro como, bueno, nuestro cuerpo es el templo del espíritu. Hay que dar atención al cuerpo. Bueno, entonces, eso es en cuanto al cuerpo va debilitándose. La buena noticia es que el hombre interior va fortaleciéndose, va aumentando la influencia del hombre interior, dice la Biblia, pero no el exterior. Bueno, en cuanto a las relaciones y como son más, yo creo que hay que dar atención a la relación con Dios y la relación con personas importantes. Además de tiempo a solas que necesitamos. Bueno, un tip, una idea práctica que nos ha servido es agendar espacios para las relaciones importantes, es decir, la relación con Dios, unos minutos diarios, con la persona o personas importantes, el prójimo, la persona más próxima, quienes viven bajo el mismo techo. Para los casados, el cónyuge. Los no están casados o ya no está el cónyuge, yo creo que es importante identificar y desarrollar relaciones significativas, sea con los hijos, un amigo, y si no hay o no hay suficiente, sí, pedirle a Dios, Él quiere proveer eso. Bueno, porque si no agendo o si no formo el hábitos como diariamente, Diana y yo tratamos de orar juntos. No digo 7 días a la semana, pero casi. Entonces, eso no está agendado, es un hábito. Pero hay cosas que agendamos, es decir, cosas no diario, pero por ejemplo, desde antes de casarnos, empezamos un hábito que no todos los años, pero bastantes años, hemos conseguido algún libro o estudio bíblico sobre el tema del matrimonio. Y lo vemos y lo agendamos un día a la semana. Un pastor nos recomendó 3 títulos cuando estábamos de novio. Y bueno, de casados seguimos aprendiendo. Un discípulo aprende toda la vida. Este año estamos viendo un libro, El amor y respeto, porque ¿qué es la ventaja? Hay temas muy delicados y difíciles de levantar. Si yo levanto un tema que creo que a Diana no le va a gustar o va a considerar que es mi opinión, pero la diferencia es que un libro, un autor es neutral, en el sentido que tiene buena enseñanza, como uno que ni nos conoce. Entonces, bueno, el autor lo dice, ¿qué opinas vos? Y hemos empezado a usar esto en varias ocasiones y seguimos con eso cuando podemos. Y también eso de orar juntos, caminar juntos. Yo diría que hay que considerar que a lo largo las relaciones con los hijos, suponemos que la vida matrimonial varía, puede durar 40, 50 años o más, pero la vida que hay hijos en casa puede durar 25 años, por ejemplo. Entonces, prácticamente el doble de los años tenemos la relación de cónyuges. Entonces, es muy importante dar atención y espacio y agendarlo en el calendario, no solo ese día, sino a veces una salida al parque o de 2 o 3 días, algunas veces durante el año. Entonces, porque si no lo agendamos en el calendario, bueno, las demás actividades son muy invasivas. Y en esas salidas tratamos de apagar el teléfono, etc. Bueno, los últimos años hay algo que te puede sorprender, te lo voy a contar, que hubo un estudio de investigadores que investigaron qué serían las décadas o años más productivas o fructíferas de creatividad.
en la profesión o en las habilidades y talentos de uno. ¿Qué creen ustedes que han encontrado? Bueno, publicaron eso recién y encontraron que los años de 60 años a 80 años ganaron, estudiando lo que uno más tenía que ofrecer a los demás. Bueno, yo creo que ellos solo descubrieron una verdad que Dios ya había revelado en la Biblia con los personajes que Guille mencionó. Diana. Bueno, yo quiero compartir un texto que me ayude a enfocarme en lo que Dios tiene para esa etapa de la vida, que estamos en los años 70. Y dice Filipenses 3:13, me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Yo creo que un problema a veces de entrar en la vejez es no, o sea que el reto es no vivir en el pasado, pensando en cómo eran las cosas antes, pero vivir con la meta, esa carrera que tenemos delante de nosotros y que el Señor está ahí con nosotros para cada paso de la vida. Si estoy viva en ese momento es porque Él todavía tiene propósito para mi vida, ¿no? Entonces yo puse dos cosas un poco lo que estaba hablando Guille, no comparamos notas, pero había puesto actitudes sanas y rutinas sanas como algunas cosas que me ha ayudado. Bueno, primero no vivir en el pasado, no vivo mirando las fotos cuando eran los niños eran chiquitos, casi ya no miro, porque es como vivir en el pasado en vez del futuro. Y tampoco la mentira que ya soy muy vieja, no puedo hacer algunas cosas. Eso es una mentira, es una actitud que tenemos que olvidar. Otra actitud es la gratitud por todo lo que tengo en ese momento en mi vida. Quizá no tengo mis hijos en casa, pero sí tengo salud, tengo las cosas que tengo, pero cultivando una actitud de gratitud. Y la otra cosa, ser enseñable toda la vida, moldeable, y esto quiere decir salir de mi zona de confort. Un poco hablaba de esto Guille, ¿no? Esto de los riesgos. Yo creo que, yo me acuerdo que los 60 nos pidieron los navegantes a un poco estar cuidando a los misioneros, el pastoral, como un trabajo viajando por Latinoamérica, y eso quería decir que teníamos que empezar a viajar todos los meses, viajes internacionales, y también salir de Argentina 6 meses al año. Y bueno, para mí era la decisión porque ya teníamos nietos chiquitos. Entonces, bueno, era como también salir de mi zona de confort, empezar a viajar, dejar mi casa por esos meses. Pero bueno, fue de mucha bendición y me sorprendió que Dios tenía nuevos desafíos, nuevas cosas para mí en esa etapa. Y sigue así, los 70 también empezaban nuevas cosas, pero siempre con la actitud de dejar mi zona de confort. Entonces, esto es parte de la vejez. Y la otra cosa muy importante para mí era cuando hablamos de identidad, muchos de nosotros que hemos sido mamás, la identidad está en ser mamá. Y bueno, la relación con los hijos adultos es algo que estamos aprendiendo, pero también tenemos que soltar los hijos, no tratar de vivir su vida, porque a veces cuando uno no tiene su propósito claro, seguimos viviendo por medio de las vidas de los hijos, ¿no? Y realmente esto no le ayuda a ellos, realmente tenemos que soltar que ellos vivan su vida y yo tengo mi propósito. Pero si no tengo claro mi propósito, entonces por ahí estoy encima de mis hijos o mis nietos tratando de vivir su vida. Y yo creo que esto es que tampoco vivimos cargados con los problemas de nuestros hijos y nietos. Uno de mis hijos pasó por un divorcio y
Bueno, teníamos unos amigos que nos aconsejaron que habían pasado por lo mismo, que no tenemos que cargar con todos los problemas de los hijos. Tienen su vida, tienen su carrera. No es que no, sí nos preocupamos, pero tampoco vamos a estar enfermos por los problemas de los hijos. No podemos dejarnos vivir la vida de otros. Tenemos que enfocarnos en nuestro llamado, en nuestra identidad. Eso fue, entonces podemos estar al lado, pero no asumiendo los problemas de los hijos como si fueran los míos, ¿no? En cuanto a las rutinas sanas, lo puse también un poco físicamente, ejercicio, dieta, bueno, eso sabemos. Interesante, una persona en la Marina, que era como el top de Marina, le preguntó qué era la cosa más importante que él aconsejaba a la gente. Era rarísimo lo que él dijo. Él dijo, lo más importante es hacer tu cama. La primera cosa cuando te levantas, hacer la cama. Y después de hacer la cama ya sentís la satisfacción de hacer algo que terminó y cambió todo el rumbo del día. Parece medio tonto, pero yo creo que además de nuestra vida con el Señor, porque ya esto como base, ¿no? Que mi tiempo con el Señor es prioridad. Pero después de esto, otra cosa que hago, cuando yo me levanto todos los días, me visto como si fuera a un trabajo. No me quedo en pijama, no me quedo, me visto como ya tenía que salir, porque no sé si viene alguien, pero me siento mejor yo, no lo hago para otros. Me siento como ya estoy trabajando para el Señor. Entonces, y bueno, la cosa es socialmente, amigas, tener comunidad, porque ¿dónde voy a descubrir mis dones y lo que puedo ofrecer? Es dentro de una comunidad. Son ellos que me van a ayudar a encontrar mi llamado, si no sé, pero por ahí adentro de una comunidad. También en el matrimonio, emocionalmente, hay que sanar. Bueno, nosotros pasamos hace como 20 años realmente trabajando sobre sanar heridas del pasado. Y creo que hoy estamos bien porque hemos pasado y invertido el tiempo para sanar heridas del pasado, para estar bien en el matrimonio hoy día. Y bueno, también intelectualmente tienen una meta, por ejemplo, leer un libro por mes. Bueno, y más importante, claro, es nuestra relación con Dios y sirviendo a otras personas. Eso siempre da. Si yo no puedo salir de la casa, si puedo levantar el teléfono y llamar a alguien. Entonces siempre puedo encontrar una forma de servir al Señor y esto no está como un sentido de propósito. Bueno, estas son algunas ideas que pensaba de actitudes y rutinas sanas. Gracias, DJ. Muchas gracias, Daniel, Diana, por todo lo que nos están compartiendo, por sus testimonios, sus vidas. Realmente muchísimas gracias por estos tips que nos iluminan un montón. Quería leer una reflexión de Lulú que acaba de poner en el chat. Dice, buenos días, un saludo desde Pachuca, México. Muchas gracias por este tiempo y espacio, muy interesante y significativo el tema. Gracias por tu comentario, Lulú. Muy bien, muy bien. Sí, gracias Diana y Daniel, muy bueno, lo mismo para Guille. Una de las cosas que como persona que está en la profesión de la ayuda psicológica, lo más dañino en la vida de cualquier persona, más que los embutidos y los asados, que son riquísimos de paso, son otros tipos de exceso, ¿no? Está el exceso de pasado que te lleva a la depresión y el exceso de futuro que te lleva a la ansiedad, ¿no? Esos excesos son mucho más dañinos que un sándwich de salame, ¿no es cierto? O un chinchulín, ¿no? Y más allá de que hay que cuidar nuestra salud, como dijo Guille, a veces nos cuidamos de fumar pero no de comer el salame, y algunos se cuidan de comer el salame y de fumar pero no se cuidan de la ansiedad y la depresión, ¿cierto?
Entonces hay que tener una mirada más holística en este tema del cuidado, ¿no? Martín, se oye muy bajo tu sonido. ¿Habría forma que aumentes el volumen Sí, del señor. micrófono? Sí, ya lo aumento. Dame un segundo, por favor. Ya lo Gracias, aumento. No, gracias por favor. darnos ese feedback porque nos ayuda a ver cómo mejorar el tema del audio, ¿sí? También lo habían comentado Ahora, ahí. ¿cómo me escuchan? ¿Mejor o igual? Muy poquito mejor. Muy poquito mejor. Sí. Ok. A ver. Quizás acercándote más al micrófono, Martín. Sí, o que... Ahí Ahí. ya cambió todo. Ahí. Bien, bien. Ahora me escuchan mejor. Bien, qué bueno. Vuelve a repetir todo lo de... ¿En serio? Bueno, no, ¿en serio querés que lo repita o no? ¿Se escuchó o no se escuchó? Así se escuchó, bajito, pero se escuchó. Ok. Bueno, vamos a entonces les voy a compartir la pantalla con una cita de lo que creo que Dios me ha ayudado a entender, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Muchas veces la gente piensa que la gente grande, ¿sí? La gente adulta, cambia, ¿no? Que de repente, ¿no? Que ahora son más temerosos, ahora son más ansiosos, ahora son más controlados. No, en realidad siempre fueron igual, ¿no? La vejez como que acentúa las debilidades de nuestra juventud. Entonces, el problema es que el hombre y la mujer no cambian cuando van envejeciendo interiormente, solamente se enfrentan a la muerte del ego, ¿no? Es decir, de repente nos volvemos débiles, nos volvemos olvidadizos, físicamente no podemos hacer ciertas cosas y eso intensifica todas las emociones y todos los miedos y todas las ansiedades que veníamos trayendo de jóvenes. El único problema es que cuando somos jóvenes tenemos la fuerza como para ir ocultando esas cosas, ¿no es cierto? No las mostramos tanto porque somos fuertes, porque tenemos cierto grado de control, porque nos podemos mover de otra manera, porque podemos pensar de otra forma y ese es el gran problema que enfrentamos, es no poder hacer, no poder controlar, no poder pensar, no poder sentirnos de la manera que lo hacíamos cuando estábamos más jóvenes, cuando estábamos, entre comillas, en control de nuestras vidas. Y ahí está el verdadero problema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? El hombre puede estar enfocado en sí mismo o puede estar enfocado en Dios. A veces nosotros nos engañamos pensando que estamos enfocados en Dios, pero seguimos enfocados en nosotros mismos, ¿no? Entonces, si estamos enfocados en nosotros mismos, vamos a estar viviendo nuestras propias fuerzas, ¿sí? Y confiando en nuestras propias habilidades. Ahora, si nosotros hemos aprendido de jóvenes a enfocarnos en Dios, vamos a estar confiando en su fuerza y en sus promesas, y no en nosotros. Y esto parece como una especie de cliché, ¿ok? Pero no lo es. Realmente muchos, yo me incluyo, hemos aprendido a controlar nuestra vida y a sentirnos cómodos controlando nuestra vida, y Dios en su sabiduría nos mete en un proceso de despojamiento, ¿sí? Donde nos despoja del cuerpo en última instancia. Pero la vejez se acentúa ese proceso de despojamiento en el que Dios nos mete para realmente darnos cuenta que somos muy débiles. Ustedes imagínense que un bichito imperceptible hizo lo que ninguna otra cosa pudo hacer en el mundo. Paró el tiempo, ¿no? Tuvimos por lo menos casi 2 meses con un pare total en el mundo a causa del coronavirus y ahora seguimos dando vueltas alrededor de este tema, ¿no? Ahora, cuando la persona va envejeciendo,
puede entrar en un proceso de compensación no sano. ¿Ok? Entonces me siento viejo y veo a mi esposa que es tan vieja como yo, o no tan joven. Entonces, para sentirme joven, el hombre se le ocurre una gran idea. Me encuentro una chica más joven, ¿cierto? ¿Saben cuántas personas han pasado por el consultorio? Hombres, ¿no? Que han dejado sus esposas de toda la vida por ir con una mujer más joven, por el mero hecho de sentirse jóvenes. Porque me hace sentir otra cosa, me dice él, ¿no? Y yo pienso adentro mío, ¿cuánto le va a durar? No, porque, a ver. La mujer también se puede sentir, ¿no? Esto, y para la mujer a veces se enfoca en la ropa, algunas en cirugías y también algunas en hombres más jóvenes, ¿no? La persona controladora, ¿no? Que estaba enfocada en hacer, ¿no? Su gran identidad era lo que podía hacer. Ahora, como no puede, porque tal vez no tiene la capacidad por muchas cosas, busca dar lástima y que la gente siga dando vueltas a su alrededor. Estas cosas pasan. Y a veces pasan de forma inconsciente. Hay personas que se enferman, ¿no? Para que los hijos las atiendan. Y vos decís, vino todo el tiempo estuvo bien, ¿no? Llegó a cierta edad y de golpe le hacen estudios, esto, aquello, no le encuentran algo, pero la persona sigue mal. Y personas que siempre se enfocaron en los demás, hicieron todo para los demás, dieron todo por los otros, se sienten amargados a veces porque los otros no les están amando de la misma manera que ellos los amaron en su momento, ¿no? Todo esto son formas de compensación no sana que terminan enfermándonos cuando somos adultos o cuando somos ya pasando cierta edad, ¿no? Y esto tiene que ver con estar enfocado en nosotros mismos. Ahora, ¿cómo compensamos cuando estamos enfocados en Dios, ¿no? La charla de una persona enfocada en Dios tiene que ver con lo que Dios ha hecho, con sus promesas, recontando aquellas cosas que Dios hizo y que ha cumplido y su fidelidad, ¿no? Esa es la charla de la persona que está enfocada en Dios, ¿no es cierto? Es relevante, tiene una palabra de aliento, ¿no? No va con la moda presente, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo ya estoy un poco cansado, honestamente, yo soy muy sincero con lo que voy diciendo, ¿no? Y yo sé que la pandemia fue terrible. Acá en Argentina, por ejemplo, cada vez que me junto con un grupo, hablan de la pandemia, ¿no? Y hablan de la pandemia y de lo que pasó y de lo que no pudieron. Y le digo, y yo a veces intento cambiar la conversación. ¿Y qué te enseñó Dios en medio de la pandemia? ¿Qué fue algo que Dios hizo? Le digo, porque Dios no perdió el control con la pandemia, ¿no? O sea, Dios fue Dios, siguió sentado en su trono en medio de la pandemia. ¿Qué hizo Dios en tu vida en medio de la pandemia? Y a veces no me pueden responder. Y yo te pregunto a vos, no para que me respondas ahora, pero ¿qué hizo Dios en medio de la pandemia en tu vida? ¿Hay algo que te diste cuenta que era necesario? ¿Que Dios te habló en medio de esta pandemia? Su propósito, el propósito de una persona que está enfocada en Dios, sigue vigente, no se envejeció con la persona, no dejó de ser relevante. ¿Por qué? Porque está empoderado en Dios ese propósito. Ese propósito está enfocado y basado en las promesas de Dios. Está impulsado por su espíritu. No es un propósito que depende de mí. Entonces me hago viejo y ya está. Ya el propósito ese no tiene validez. Caducó. No. El propósito está fundado en el Dios eterno. Y por lo tanto mi propósito sigue vigente. Y este hombre que está enfocado en Dios recibe la vejez con cierto agrado. ¿Por qué? Porque entiende que mientras es más débil, más se va a manifestar el poder de Dios, como dice Pablo.
Entonces, cuando la persona que no está enfocada en Dios se desespera por llegar a viejo, la persona que está enfocada en Dios lo ve como una oportunidad más que Dios le da, como algo que puede hacer que el poder de Dios se manifieste con más claridad en su vida. Entonces, la persona grande que ha llegado a cierta edad sigue haciendo lo que siempre hizo. Sigue invirtiendo en personas, sigue compartiendo la palabra, sigue orando, sigue hablándole a otros acerca de Cristo y su vida sigue vigente. Hace poco yo estaba participando en un grupo de coaching con otras personas de Estados Unidos y me junté con un hombre, se llama Dave, que me junté para charlar porque él había escrito algunos libros y quería que me dé algunas ideas. Y le digo, Dave, contame un poco acerca de tu vida. Y me empezó a contar. Y yo veía que me contaba y me contaba y me contaba y me contaba y no me daban los números. Digo, este tipo, ¿cuántos años tiene, no? Yo lo veía que tenía, no sé, lo más que le podía dar eran 65 años, ¿no? Un tipo que articulaba bien las palabras, dinámico, no se veía joven. Digo, Dave, discúlpame, no me llegan los números. Le digo, ¿cuántos años tenés? 81. ¿81? Me estás cargando, le digo. No, me dice, tengo 81. A los 65 años él escribió un libro de liderazgo. Y pidió en su iglesia que lo enviaran a todo el mundo para compartir esos principios. Así que no sé por cuántos años empezó a viajar y compartió las enseñanzas de ese libro con un montón de gente alrededor del mundo. Sigue escribiendo, sigue participando. Hace poco dio un seminario adelante de un montón de gente que lo hizo muy bien. 81 años. Y empezó a los 65 a escribir. Yo me animé tanto cuando lo escuché, tanto, porque digo, no es tarde. La persona que está enfocada en Dios no pierde vigencia. Muy bien. Hace algunos años atrás, yo creo que hace casi 20 años de lo que le estoy contando, estábamos con la familia en Estados Unidos. Habíamos ido con mi hijo que tenía 2 y mi hija que tenía 1, o 3 y 1. Y fue una aventura eso, ¿no? Estuvimos 3 meses, hicimos 12.000 kilómetros en auto. No había en ese momento lo que hay ahora, pero nos prestaron un televisorcito chiquito, ¿no? De esos no eran planos, ¿no? Eran esos que tienen el tubo, con una videocasetera que para los que son de mi edad saben lo que es una videocasetera y un cassette de video. Algunos ya ni saben lo que es eso, pero no, estábamos ahí. Y fuimos a Colorado, a la oficina de los navegantes en Colorado Springs. Y una de las cosas que uno hace cuando va a la oficina de los navegantes, o por lo menos que yo hice, fue hacer una caminata a la tumba de Dawson Trotman, ¿no? Porque es parte del folclore del lugar, ¿no es cierto? Y yo subí, ¿no? a esa parte, que es como uno tiene que subir ahí, escalar una parte ahí. Y yo andaba con una preocupación, porque era como mi primer tiempo de tiempo completo en ese momento. Y estaba con una preocupación, ¿no? Porque digo, ¿qué va a pasar cuando llegue a viejo? Yo ahí tendría unos 30 y pico de años. Y decía, ¿qué va a pasar cuando yo llegue a viejo? ¿No? ¿Y cómo Dios me va a sustentar? Y entonces yo me senté ahí, ¿no? Además de ver y de leer lo que decía ahí en la tumba de Dawson, me senté y dije, Señor, yo quiero que vos me hables. Y yo quiero que vos me digas qué va a pasar cuando llego a viejo, ¿no? ¿Cómo voy a sustentar? ¿Cómo voy a seguir adelante? Yo me entrego a esta obra que vos me decís que haga, pero ¿cómo va a ser la cosa? Y me quedé callado y yo le dije al Señor, mostrame
una parte en tu palabra donde vos me hables. Y me quedé callado un momento y me aparece en mi mente Isaías 46. Así de simple, ¿no? Y leo Isaías 46, todavía se me pone la piel de gallina, como decimos acá, ¿no? Y me encuentro con este versículo que dice, aún en la vejez cuando peinen canas, yo seré el mismo y los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. No saben la paz que yo sentí ese día. Y esta palabra, esta promesa, Dios ha sido fiel en cumplirla hasta el día de hoy, ¿no? Aún cuando, en la vejez, cuando peinen canas, yo seré el mismo. Y ahí, esto que dice Dios ahí es tan fabuloso, ¿no? Yo seré el mismo, aunque vos no lo seas, aunque vos no tengas fuerza, aunque tu cara sea diferente a cuando tenías 20 años, aunque te vengan colgando las carnes acá abajo, yo seré el mismo, aunque vos no lo seas, y yo te voy a sostener. Y eso me da una seguridad, ¿no? De que no soy yo, es Él el que me va a sostener. Es fantástico. Cuando uno está enfocado en Dios, amigos, cuando uno está enfocado en Dios es imparable. Es imparable. Porque no hay límite de lo que Dios puede hacer a través nuestro. Entonces, la vejez no es un monstruo. Hasta ahora, perdón, que yo le dije a Guille, no hables todo el tiempo, y yo no hago caso a mi propio consejo. El entusiasmo a veces me juega una mala pasada. Así que abro un poquito acá para que tal vez quiera alguien compartir algo, preguntar algo, contar brevemente algo que Dios hizo en sus vidas, no sé. Bueno, no se peleen, no hay que agolparse, ¿no? Hablar todos juntos, no. Quédense ahí, ¿no? Pero si quieren decir algo, pueden. Bueno, seguimos entonces. Yo por si alguno... Igual le vamos a dar tiempo después. Tenemos que hacer todavía un ejercicio que quiero que podamos hacer juntos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero enfocarme ahora? La vejez no es un monstruo, ¿sí? A vencer, sino un momento en la vida donde hay que enfocar, crear y hacer. Un momento en la vida, ¿sí? Diferente. Tenemos la autoridad para hacerlo, porque llegamos hasta acá. ¿Saben? No todos llegan. Preparando una charla que tengo que dar mañana, me di cuenta que la mediana edad de Jesucristo fueron 15 años. ¿Habrá tenido una crisis de mediana edad Jesucristo a los 15 años? ¿Cierto? Entonces, a ver, no todos llegan a los 50 años, ni a los 60, ni a los 70. Tal vez no tantos lleguen a los 80, y muy pocos llegan a los 90. Y muchos si llegan bastante deteriorados. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer hoy? Y puede ser que para muchos de ustedes digan, bueno, yo ya hice todo mal, o yo hice muchas cosas mal, o bueno, a ver. Dios es poderoso, aún para cambiar tu vida hoy, a pesar de que hiciste todo mal. Dios igual es poderoso. Él puede usarte aunque tengas 60, 70, 80 años, y aunque tal vez no hiciste todo bien cuando seas joven, cuando fuiste joven. Capaz que te comiste todos los embutidos del mundo y hoy andás sufriendo con el colesterol alto. Dios te puede usar igual. Puede ser que hiciste todo mal en relación a otras personas, en tus relaciones, en tu intimidad. Dios te puede usar igual, porque Él es el especialista en agarrar cosas
que muchos descartan y Él las hace poderosas y las hace útiles. Entonces, no te desanimes, anímate en Dios. Primero, vamos a empezar en enfocar. ¿Cuántos años más pensás vivir? ¿Sí? A ver, yo quiero que me digan. Nadie sabe, obviamente, pero si yo tuviese que decir cuántos años voy a vivir, ¿no? ¿Qué diría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántos años ustedes piensan vivir? Yo le he pedido a Dios que me dé 40 años más de vida. ¿Ustedes qué le 30 de están este pidiendo lado. a Dios? ¿Cuánto? 30. 30. Bien. ¿Quién más? También Daniel, Diana, 40 ¿cuántos también. años más piensan vivir? No sé. 20 años más. 20 años más, muy bien, me gustó, me gustó. Nos vamos a seguir viendo entonces, Diana, nos vamos a seguir viendo. ¿Qué más? A ver, Javier, ¿cuántos años más querés vivir? Bueno, yo pensaba, mi papá tiene 99 años y todos los días dice que quisiera vivir unos 20 más para seguir Qué trabajando. grande, qué grande. No. Entonces, y eso que ya está muy limitado en caminar, en ver, o sea, hay pocas cosas que puede hacer, pero él todos los días le pide a Dios que le dé otros 20 años. Bien, ¿y vos cuánto le estás pidiendo? Pues pues yo quiero aprender de él. O sea, le estás pidiendo unos hasta los 120 más o menos, bien, bien. ¿Mónica? Yo, por 30 años. 30 años, muy bien. 30. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir cuántos años más le está pidiendo el Señor? Lourdes levantó la mano. Lourdes. Los que me permita para valerme por mí misma. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, una vez que uno más o menos sabe, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Como promedio, acá dijimos todos unos 30 años más. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos 30 años? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con esos 30 años? Vamos a pasarnos la cosa ahí en la mecedora, ¿no? En la silla mecedora, ¿no? Mirando series en Netflix. O pensamos que podemos hacer algo más productivo, ¿no? Alguien dijo, escribió una lápida, se fue a los 80 pero murió a los 50, ¿no? ¿Cierto? Lo enterraron a los 80, pero el tipo ya se había muerto a los 50 porque ya pensó que su vida ya había acabado, ¿no? Entonces, una pregunta que yo le hago a la gente últimamente y que para muchos es muy complicado de responder es ¿cómo querés que te recuerden cuando mueras? ¿No? Y es una pregunta, ¿no? que es muy buena para hacer. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cómo le gustaría a ustedes ser recordados al morir? ¿Qué dicen? ¿Qué les gustaría? ¿Cómo les gustaría ser recordados? Y yo lo que les pido acá en Argentina, cuando yo hago esa pregunta, si yo se lo hago a un hombre, ¿no? Me dicen muchas veces como un buen tipo, es decir, como un buen hombre. Me gustaría que me recuerden como un buen hombre. Y yo les digo, bueno, es como si yo te preguntara qué comida te gusta y vos me dijeras, me gusta la comida. ¿No? ¿No es cierto? ¿Qué cosas concretas nos gustaría que la gente nos recuerde cuando morimos? Es decir, imagínate que vos estás ahí en tu funeral, tu cuerpo está ahí, ¿no? Y vos, de alguna manera, tu espíritu está ahí paseándose, ¿no? Entre la gente. Y la gente pasa en el funeral a hablar de vos. ¿Qué te gustaría que la gente dijera? ¿Por qué logros te gustaría ser recordado? Pues a mí pensaba que
algo de lo que se comentó de Enoc, ¿no? Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Ok, bien. ¿Y qué? Y yo seguiría preguntándote, Javier, si estuviéramos en una charla, y yo te diría, ¿y qué significa para vos que caminó con Dios? ¿Cómo caminás con Dios? ¿Qué significa Bueno, pues, eso? el que recordaran que leía la escritura, lo buscaba todos los días, oraba, que compartía su palabra, Bien. que trataba de buscar la dirección de Dios en todo lo que hacía. Ok, y yo te seguiría preguntando, si estaríamos en una charla, ¿y qué logró todo eso en el mundo? ¿Cómo hizo que las personas fueran transformadas, impactadas? ¿Qué quedó de vos y de todo eso al morir vos? ¿Qué trascendencia hubo? ¿Cómo se siguen beneficiando las personas por tu vida a pesar de que ya no estás? Pues ¿Sí? que haya una reproducción espiritual, ¿verdad? Bueno, ¿ves? Que No haya, es solamente caminó con Dios, hay que enfocar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos lograr? Porque a veces quedamos como, no decimos ser un buen tipo, pero decimos, bueno, que me conozcan por haber amado a Dios. Ok, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa? ¿No? Martín, Sí, Diana. yo, bueno, he pensado en esto, pregunta, pero creo que me gustaría que fuera conocido con alguien que amaba y mostraba la gracia del Señor. O sea, que realmente podía ver el amor de Dios en mí hacia ellos y la gracia. O sea, que eso quiero ser recordado, una persona que amaba a los demás, porque es lo que es el discípulo, ¿no? Es una persona que ama, pero también que muestre la gracia del Señor para que la gente pueda percibir cómo se siente Dios hacia ellos, ¿no? Si puedo manifestar esto a las personas. Muy bien. Y sabes, Diana, yo creo que todo eso tiene un vehículo, ¿no? Dios amaba a su pueblo, pero envió a su Hijo como un vehículo e hizo algo que lo llevó a la cruz y que fue una bendición para todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, la gracia y el amor tienen que tener un vehículo. Nosotros somos el vehículo, pero también lo que hacemos es un vehículo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo en este último tiempo, una de las cosas que Dios me mostró es que siempre yo quise hacer discípulos y siempre quise ayudar a las personas a caminar con Dios. Pero en este tiempo, donde hay una crisis tan grande de identidad masculina, Dios me mostró en que Él quería que yo me enfoque en cómo ayudar a los hombres a ser hombres. A ser hombres maduros. ¿Cómo? Escribiendo un libro, haciendo retiros, haciendo esto que hacemos con Guille, charlas, videos, cursos, pero tiene que haber un vehículo de la gracia y del amor. Porque uno puede amar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo quiero que realmente quede como un logro? Obviamente la vida de las personas, Pablo dice, ustedes son mi carta de presentación, ¿no? Él decía esto, le decía a los creyentes que él había ayudado, ustedes son mi carta de presentación. Él veía a esa gente como un logro. Si bien el Espíritu Santo, Dios y todo, pero él trabajaba, él dice, yo trabajo más que cualquier otro. ¿Cierto? Entonces, ahí donde yo digo, bueno, nos enfocamos, está bien. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cómo? Específicamente, ¿qué logros nosotros queremos enfocarnos en hacer para ser recordados? Puede ser que un logro sea una empresa, puede ser que sea algún tipo de ministerio. Hay gente que se está enfocando en hacer negocios para ayudar a otros a hacer negocios. ¿Cómo me gustaría ser recordado? Entonces, para mí el primer punto de empezar una vida adulta mayor con propósito es hacernos esta pregunta.
Otra cosa que tenemos que hacer es crear. ¿Qué debo crear hoy para eso por lo cual yo quiero ser recordado sea una realidad? Entonces, por ejemplo, yo quiero ser recordado porque inicié un movimiento de hombres con el fin de que los hombres sean maduros en Cristo y puedan lograr lo que Dios nos da para hacer como hombres. ¿Ok? ¿Qué tengo que crear hoy para que a mí me recuerden de esa manera? ¿Cómo tengo que empezar hoy a vivir de la manera que yo quiero que me recuerden? Entonces, hagamos como dicen los ingenieros, ingeniería inversa, ¿no? Quiero esto, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo tengo que vivir hoy para que eso sea una realidad en 40 años que yo le estoy pidiendo al Señor que me dé? Entonces, una de las formas de hacer eso es crear un plan de vida. Pensando en eso que quiero que me recuerden, en cómo quiero que me recuerden, pensar un plan de vida, ¿no? Entonces, ¿qué deseo lograr en relación a mi familia? ¿Sí? ¿Qué desea lograr? Por ejemplo, yo le hago unas preguntas a algunos padres, ¿no? Hombres. Le digo, ¿cómo estás ayudando a tus hijos adolescentes a que enfrenten la vida adulta? No se les pasa por la cabeza, para muchos. Digo, ¿cómo estás ayudando a tus hijos, ¿sí?, a que ellos sepan cómo valerse por sí mismos? ¿Qué creativo estás haciendo con tu esposa? Muchos me quedan con una mirada perdida. ¿Sí? Digo, ¿nunca la has llevado a tu esposa a un hotel? ¿Nunca has ido de vacaciones vos solo con ella? Algunos me dicen, nunca se me ocurrió. Y en algunos casos que yo conozco, le digo, pero se te ocurrió con tu amante. Si te hubiese ocurrido con tu esposa, no estarías en la situación que hoy estás. ¿Qué deseo lograr en relación a metas personales? Yo este año me recibo de coach, por ejemplo. Segunda carrera que hago y me encanta. Pero empecé a estudiar de grande. Y ya tengo trabajo. Tengo un grupo, gente, abogados de Colombia, alguien en Perú, una persona en Nueva York. Estuve trabajando con una chica en Singapur. Y todo eso pasó en la pandemia. ¿Qué deseo lograr como meta personal? ¿Qué deseo lograr en relación a mi trabajo, a mi carrera, a mi negocio? ¿Qué deseo lograr? En 40 años, la gente de mi negocio, de mi trabajo, los profesores, ¿qué quisieran? ¿Cómo quisiera yo que me recuerden? ¿Qué deseo lograr en relación a mi vida espiritual? Una de las cosas que yo quiero lograr en relación a mi vida espiritual es aprender mejor a orar. Porque oro y he avanzado mucho en la oración, pero me doy cuenta que hay todavía una intimidad que puedo acceder con Dios que todavía no logré. Yo me doy cuenta de eso. Me doy cuenta cuando veo a Jesús orando en los evangelios, y me doy cuenta cuando veo a ciertas personas que yo conozco que tienen una intimidad con Dios que yo todavía no tengo. Yo quiero lograr eso. Quiero conocer a Dios mejor antes de que lo conozca cara a cara. Entonces, ¿cómo vamos a lograr estas cosas? ¿Qué vas a hacer para alcanzar esas cosas en los próximos 10 años? Miren, yo tengo acá una carpeta que me compré específicamente y le dije a mi hija que me la cubra con piel con cuero, ¿no?, de vaca, ¿no es cierto? Entonces acá yo tengo
Mi obituario. Esto es lo que yo quisiera que la gente diga cuando yo me muera. ¿No es cierto? Y lo leo todos los días. Todos los días antes de empezar el día, leo mi obituario. Después leo el resumen de mi historia. Después leo mi plan de vida. Acá está el plan de vida de 10 años. Acá está el de 5 años. Acá está el de este año que termina. Y acá está las metas que yo necesito cumplir. Y acá tengo el diario. Esto es lo que es de hoy. Bueno, esto no es de hoy, pero digamos, acá está. No, hoy no lo hice, de hecho, porque no llegué todavía a hacerlo. Pero este es el de ayer, ¿sí? Este es el de ayer, ¿sí? Entonces acá pongo mis tareas primarias. Acá pongo las citas que tengo. Esto es qué voy a disfrutar hoy, ¿no? ¿A dónde puedo apuntar, no? Porque uno dice, bueno, trabajo, pero quiero disfrutar algo. Y si tuviese que cambiar, si pudiese volver a vivir este día, ¿qué cambiaría? Entonces, ¿qué hace esto? Me mantiene enfocado y no ando perdiendo el tiempo, ¿sí? O no ando haciendo cosas que no tengo que hacer. Entonces, para que la gente te recuerde como vos deseas que te recuerde, tenés que empezar hoy a vivir de una manera para que eso llegue a ser una realidad después. Porque si no, solamente es un sueño. Es un deseo. Deseo que me recuerden de esa manera. Pero también puede ser una realidad. ¿Cómo? Empezar a caminar en la dirección que vos querés que la gente te recuerde. Obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, porque lo que yo le digo a la gente siempre es lo siguiente. Dios te creó a vos de una cierta manera. Y la Biblia dice que Dios creó obras de antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Entonces, la forma que nos creó a cada uno tiene que ver con esas obras que Él preparó de antemano. Él no va a crearnos de una manera y nos va a dar otra cosa para hacer. Nos va a crear de una manera compatible con esas obras que Él creó de antemano. ¿Ok? Sí, Javier. No hablo más. No, está bien. No era un alto. Más bien, quería compartir algo que yo creo que sí entiendo la idea, pero creo que sí, lo importante no es que nos recuerden a nosotros. Creo que, sí entiendo el punto y estoy de acuerdo, pero creo que nuestro pensamiento es qué puedo hacer para que la gente recuerde a Jesús. O sea, pensaba en lo que Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, creo que ahí él como que resume las cosas que tenemos que hacer, aunque sí entiendo que hay que ir a cosas prácticas, ¿no? Pero creo que habría que también evitar caer en el riesgo de que nosotros seamos el punto importante, ¿no? Que me recuerden a mí, sino que realmente acabemos la obra, como dices, que preparó el Señor de antemano para que andemos en ellas y que Él sea el que siempre sea recordado y enaltecido, ¿no? Es un comentario. Y es un muy buen comentario, Javier, y yo te agradezco mucho por hacerlo, porque es muy bueno, ¿sí? Al mismo tiempo, cuando vos abrís la Biblia, vos te encontrás que estás recordando a Abraham, a Moisés, a David. Hablamos de ellos, ¿sí? Porque yo creo que, por eso dijo Jesús, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. ¿Cierto? Y yo entiendo de que a veces podemos poner mucho énfasis en nosotros. Y la idea es no necesariamente en nosotros, sino en lo que Dios nos da para hacer. Pero muchas personas que yo conozco dentro del cristianismo usan de excusa a Dios para no planear sus vidas. Usan de excusa a Dios para no planear sus vidas.
Y ahí es donde yo entro a hacer un poco más de equilibrio, ¿no? Y decir, bueno, a ver, usemos nuestras vidas para la gloria de Dios. Usémosla. Y para eso tenemos que planear. Porque podríamos decir lo mismo con lo que compartió Guillermo, ¿no? Es decir, bueno, Dios me cuida, yo puedo comer lo que sea. Total, Dios me cuida. Y si me muero, que me muera, ¿no? ¿Cierto? En un sentido tenemos que ver eso, ¿no? De decir, bueno, Dios nos dio obras. Bueno, Dios le dio un propósito a mi vida. Bueno, ¿cómo yo me voy a mover en ese propósito? ¿Cómo voy a hacer? Porque el punto acá no es que nos recuerden. El punto del ejercicio es que vos pienses a dónde estás apuntando con tu vida. Ese es el punto del ejercicio. No necesariamente que me recuerden a mí. Es una forma, ¿no? Como para que nosotros pensemos a dónde estamos apuntando. No, totalmente de acuerdo. Y yo creo que Pablo en Efesios lo dice también bien claro. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Yo creo que eso es clarísimo, sí. Gracias, Javier, gracias. Bueno, tiempo para que compartan qué se llevan, comentarios, enojos que puedan tener conmigo, ¿no? O con Guille. Enójense con Guille mejor, pero algo, ¿no? Que ustedes quisieran compartir, así como compartió Javier, que me pareció un muy buen aporte, como para también mantener eso que él dijo, ¿no? La idea es vivir para Cristo y vivamos para Cristo con algo bien definido, ¿no? En el futuro. ¿Qué se llevan hoy de acá? Yo me llevo la importancia de planificar, ¿no? Esto de poder tener una mirada a largo plazo y empezar a construir hoy esto que puedo diseñar con la guía del Espíritu Santo en mi día a día. Bien, bien. Ahí los Sí. Sí, Adri, dale. No, que en realidad es como que yo personalmente pienso que, bueno, que este es el mejor momento por la edad, justamente, porque ya pasamos la vorágine de estar criando hijos y de un montón de responsabilidades. Entonces digo, bueno, qué bueno, porque estoy en el mejor momento para empezar con todas estas cosas que estuvimos hablando, ¿no? Así es. Aprovechar eso. Así es, así es. Bien, bien. Aprovechar eso, muy bien, me gustó. ¿Qué más? Elvia, sí, Elvia. Aparte de planificar, perdón. Dele, Ruth, dele. Ok. Aparte de planificar, reafirmar la identidad, mi identidad y enfocarme. Bien. Gracias. Elvia. Bueno, yo me llevo lo que son los mini hábitos. Creo que cuando empezamos como dice Guille, con 3 días de ejercicio, luego queremos 4, luego queremos 5, es lo mismo. O sea, meter más cosas buenas a mi vida y sacar aquellas que me hacen daño. Y eso hace que tengamos más dirección, enfoque, congruencia en lo que vivimos, en lo que hacemos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Mónica. Ay, perdón. Dale, Moni. Yo me quedo con parte del principio, esto de una renovación continua, ¿no? Y de ver oportunidades en lugar de una tragedia o de reenfocar nuevamente y para eso generar nuevos hábitos, ¿no? Muchos cambios. Creo que a cada uno nos toca de distinta manera, donde nos agarre la edad o el momento ese, pero el no quedarnos enfocados en el pasado o con los hábitos antiguos, sino de buscar toda la forma o ayuda que uno necesite para generar esos nuevos espacios o renovar todo lo que esté viejo y ya no sirve, y de lo que sí sirve, rescatarlo y ponerlo en funcionamiento o limpiarlo, ponerle aceite o lo que sea necesario para que de vuelta en manos de Dios sea útil, ¿no? Y pensar esto, que lo mejor está ahí, porque
porque está ahí escrito y lo vemos en los ejemplos de tantos en la Biblia y en la vida de personas que Así es. después de esa edad pudieron capitalizar todo eso que tal vez uno dice, bueno, ya hasta que llegué y se acabó, ¿no? Pero bueno, es todo un ejercicio y un día a Sí, día sí, sí. enfocarnos. Lulú, ibas a decir algo. Sí, en primer lugar, pues muy agradecida por este webinar, que Dios bendiga su vida. En la mañana le oraba al Señor y justamente le daba gracias por la vida de la gente que está metiéndose en su palabra, analizando, meditando, y que Dios les da sabiduría para poder compartir esto que Dios les ha dado. Para mí ha sido muy reconfortante. Yo tengo 58 años, vivo en Pachuca, en el estado de Hidalgo, en México. Apenas ayer vi de este webinar y no dudé, en la noche me inscribí. Tengo ahorita una actividad por el testimonio de una mujer y pues vengo a servir, pero es ahorita a las 10, me dio tiempo de conectarme. Yo les estoy muy agradecida a Dios, agradecida a ustedes. Ha sido un gran tiempo. Soy una mujer divorciada, tengo un hijo de 22 años, está por concluir ¿cómo se llama? La universidad. Y este tiempo de pandemia, por ejemplo, Dios me ayudó a fortalecer esa relación con él, a poder enseñarle cosas que habían quedado pendientes, y aunque todavía no consolido una buena relación con él, ahí la llevamos, hay comunicación y la llevamos. Estoy también por jubilarme, calculo en un par de años, y justamente estoy pensando en que una vez que termine mi misión con mi hijo, que es que termine la escuela el próximo año, ya estarme preparando para mi servicio pues al 100 con el Señor, porque pues me voy a jubilar, ya no voy a tener hijo que atender en el sentido de la escuela, las colegiaturas, los gastos, y bueno, ya ahora sí pudiéramos decir que no tendría pretexto. Qué importante es hacer ejercicio, sería la premisa, ¿no? Yo soy muy floja para el ejercicio, pero poderme identificar con lo que ustedes han afirmado aquí, a mí me fortalece y me anima a poner en práctica y estarme preparando para la jubilación de la vida ¿cómo se llama esta vida cotidiana? Y poder ya servir de mayor tiempo al Señor para honra y gloria de su nombre, y que esto que ustedes hoy han sembrado pues rinda un fruto en mi vida. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias a vos, Lulú. Gracias por tus palabras. Gracias. Bueno, si alguien más quiere decir algo brevemente, si no cerramos acá. Bien, cerramos entonces. Bien, los invitamos a que, bueno, que estén atentos a las novedades de nuestras redes sociales, de Creciendo Firmemente. Visiten el sitio web creciendofirmemente.com. Allí hay un montón de materiales que pueden complementar muy bien todo esto que hemos compartido. Les agradecemos realmente la participación, el hecho de querer formar parte de todos estos webinars. Pueden compartir esta información con quienes gusten. Les vamos a enviar por correo electrónico la grabación, ¿sí? Para que puedan volver a verlo, ¿sí? Y bueno, también les pedimos que sean parte, todos los que quieran colaborar con nosotros, orando, difundiendo nuestros materiales, quizás haciendo sus donaciones. Todo esto ayuda a cubrir los gastos de las plataformas. Estamos con un proyecto de armar un campus virtual para que podamos brindar mejores servicios de capacitación. Así que bueno, sepan que pueden ser parte de esta iniciativa y estamos trabajando en esa dirección. Así es, así es. Yo con gusto, cuenten conmigo. Gracias, Lulú, gracias. Bueno, y un pensamiento último. Hay una palabra que es jubilación, que mencionó varias veces Guille, y hay una palabra que es júbilo, ¿no? Y están relacionadas esas dos palabras. El problema es que para muchos ser jubilado es estar triste y desahuciado, pero la idea es de alguien que entró en el júbilo. El jubileo era una época en Israel donde todas las cosas volvían a ser del dueño original, ¿no? Si habías perdido tu casa, si te habías esclavizado para pagar tus deudas, en el jubileo vos
las propiedades y tu propia independencia volvía al dueño original. Bueno, en Cristo tenemos un jubileo eterno, donde todas las cosas son hechas nuevas, donde lo que habíamos perdido lo volvemos a obtener, ¿sí? Entonces yo les animo a que como personas con una edad adulta pensemos en el jubileo de Dios, no en la jubilación, sino en el jubileo de Dios. Tenemos un jubileo eterno, estamos llenos del poder de Cristo, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Ok? No se olviden de eso. Hermanos, muchísimas gracias y especialmente un agradecimiento a Daniel y Diana que han querido sumarse en esta iniciativa, que nos han compartido sus historias de vida, sus testimonios y que realmente ha sido muy animador para todos nosotros escucharlos. Así que gracias Daniel, Diana, por haberse animado a querer compartir su testimonio. Fue muy animador. Unos buenos ejemplos de gente jubilosa, no jubilada. Bien. Yo nada más quiero decir una cosa, que para Daniel y yo, eso ha sido el tiempo quizá mejor de nuestras vidas, estos últimos 10 años. Más fruto, más gozo, para que se animen, ¿no? La mejor parte viene. No hay duda. Así es. Bien. Una consulta, ¿todos se han inscrito en el formulario para que podamos después enviarle material, información? ¿Todos están inscritos? ¿Sí? ¿Han completado sus datos? ¿Sí? Bien. Quien no lo haya, ¿sí? Quien no lo haya podido hacer, puede completar aquí sus datos. Les voy a dejar acá el enlace para que nos dejen su correo electrónico y de esa forma puedan recibir los materiales que estamos haciendo, ¿sí? Aguárdenme un segundito que comparto el link nuevamente. Si no te anotaste al webinar de hoy y recibiste quizá la invitación por un contacto, te pongo aquí un link, hacé clic ahí y anotate, hacé de cuenta que te vas a anotar y de esa forma nos queda tu correo electrónico y vas a poder recibir más novedades y próximos eventos. ¿Mm? Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós, gracias.